Buenos días amigos, ¿cómo están? En este día 5 de septiembre, ayer tuvimos una tremenda celebración, ¿cierto? Por el primer año del triunfo demoledor del rechazo, así que estamos muy contentos a pesar de que el día no nos está acompañando mucho, dicen que va a llover a la tarde, ahí veremos. Primero que todo, saludar a Instituto Res Pública por este espacio. Dale me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, TikTok, como Espejo Constitucional, Twitter, Instagram, Facebook también. Y suscríbete a este canal del Instituto Res Pública. Este es el 88º capítulo de Espejo Constitucional, el número 88. Ya imagínense tanto tiempo que desde antes del plebiscito estamos con el programa. Y bueno, les vamos a pasar entonces de inmediato a presentar al invitado del día de hoy que nos va a acompañar entonces en esta conversación respecto del primer año del triunfo demoledor del rechazo. Nuestro invitado de hoy es director ejecutivo de la Fundación Novum. Él es presidente del Partido Libertario, conductor de No Más TV en FNM, también es panelista en FNM. Me refiero a Ítalo Omeña, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Ítalo, ¿cómo estás? Buenos días, Tarino. Oye, muchas gracias por la invitación. Y lamento verme así. Yo soy una persona nocturna. Anoche estuve hasta las 4 de la mañana, entonces no es uno de mis virtudes poder verme bien en las mañanas, ¿no? Siempre tengo una ojera enorme, así que perdón por eso, pero gracias por la invitación. No se nota nada, un hombre joven. No. Oye, cuéntame, antes de comenzar con nuestra actualidad constituyente, para que le contemos a la gente lo que está pasando en el Consejo, ¿cierto? Cuéntame un poco del Partido Libertario. Están en formación, entiendo. Cuéntame un poco de eso. Bueno, el Partido Libertario ha sido un partido que ya data desde el año 2019, que ha actuado tanto como movimiento A como partido en formación. Ahora estamos a puertas de iniciar un nuevo proceso de formación entre la próxima semana y la subsiguiente. Para que estén atentos, a quienes están interesados pueden ayudarnos inscribiéndose en el formulario de la página web y nosotros lo agregaremos eventualmente a un grupo y bueno, ser parte de esta coordinación y de este proyecto que me parece sumamente relevante e importante para lo que es el contexto, la actualidad política del país. Es un partido que se para en el extremo de la libertad, ¿no? De la libertad como medio para alcanzar la felicidad de cada ser humano, un partido que reivindica el significado original de la palabra dignidad, es decir, aquella que es intrínseca a cada persona y que no depende de un tercero. Y así con muchos otros valores o virtudes sumamente relevantes que se han visto de alguna manera alteradas o degradadas por la política chilena, como son la solidaridad, la familia, la humildad, bueno, instituciones, ¿no es cierto?, también. Entonces, bueno, la propuesta del partido, la verdad es que es sumamente radical y de alguna manera es como una antipolítica, porque es un partido que pretende ser autosuficiente financieramente, es decir, que como política cualquiera de nuestros candidatos sean personas que hagan renuncia a su sueldo o lo donen como siguiendo el modelo de Javier Milei. Y al mismo tiempo creo que tenemos eso que le falta tanto a la derecha, que son las propuestas, ser proactivo, trabajar en los escenarios políticos y ser capaz de crear nuevos escenarios políticos. Así que, bueno, fuera de eso, todos invitados a sumarse, nos falta manos, nos falta gente que trabaje. Ustedes saben que en la política, en especial cuando no somos un partido con grandes recursos o con empresarios detrás, es difícil encontrar gente que sea proactiva y que trabaje, que se meta y que, bueno, así que eso es lo que nos faltaría. Todos más que bienvenidos. Ya tenemos este próximo sábado un asado libertario 18 en el Parque Intercomunal de la Reina a partir del mediodía, así que todos más que invitados a participar y si están interesados, por supuesto, contáctenme por Instagram o escriban en las redes del Partido Libertario, el Instagram también del Partido Libertario, que es PLIP Chile. Muy bien, muy bien. Entonces, están, en definitiva, tienen que juntar firmas para consolidarse como un partido político. ¿Eso te entendí bien? Sí, mira, es que lo que pasa es que hay dos cosas que pasan en el partido. Uno, para nosotros, nuestro objetivo
es a largo plazo. Dícese, queremos ser un partido con una orgánica sólida, es decir, construir base política antes de iniciar una campaña publicitaria a escala, digamos, eh, por la sencilla razón de que, bueno, ya tuvimos experiencias pasadas y lo podemos ver incluso en partidos constituidos hoy en día, que se empiezan a construir esta especie de microclimas internos, eh, disputas por el poder interna, cuestión que, esto va a sonar terrible que lo utilice como ejemplo, pero que no suceden, por lo menos no tan evidentemente en el Partido Comunista, ¿ya? Es decir, un partido que tiene muy claro cuál es su objetivo último, cuál es su misión, y eso es lo que nosotros queremos ser como partido, un partido que entienda que las personas, cada una de las personas está bajo constante ataque por políticos pretenciosos que creen que tienen la panacea o tienen el poder de decirles cómo deben vivir sus vidas. Por ejemplo, ahora salió a mí me parece absurdo y nadie lo menciona, pero esta ley de ponerle la patente, hacer obligatorio ponerle la patente a los espejitos del auto, los retrovisores, Claro, a los laterales, perdón. Imagínate la retórica que yace detrás de tal proyecto, de tal ley promulgada, o sea, una retórica en la cual se dice, se le obliga a los ciudadanos a costear un trabajo pensando en que ellos no tienen la capacidad de discernir qué es lo que les conviene o no, o hacerse cargo de sus propias, de alguna manera, de su autonomía financiera, decidir en qué gasto mi plata. En claro. este caso, un robo a un espejito no le afecta a nadie más que a la persona a la que le roban. Es decir, uno tiene la decisión de decir si gastar esa plata, que pueden ser 5.000 pesos, y ahora que es obligatorio probablemente va a aumentar por una razón de mercado, para marcar con la patente el espejito o no hacerlo. Pero acá la idea está de que el Estado nos cuida, de que el Estado vela por el bien común, y el Estado no son nada más que los políticos de carne y hueso que nos han llevado a una decadencia constante y cada vez más acelerada desde el retorno de la democracia. Entonces, a mí me parece terrible que nadie se pronuncie al respecto, de ningún sector, de que digan, oye, esto es absurdo, ¿cómo vamos a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer con los espejitos laterales de su auto? Ponerle esto, después qué será, le ponen una bandera chilena, no entiendo, realmente no sé cómo nadie dice nada al respecto. Bueno, eso era la primera parte, y la segunda parte, bien cortito para no extenderme tanto, es que, claro, nosotros ahora vamos a pasar a ser un partido de información, lo que implica que dentro de las próximas semanas vamos a necesitar 100 almas libertarias que acudan a una notaría que estará ubicada entre Escuela Militar y el Metro Manquehue a firmar de manera presencial en un plazo de 2 días, que probablemente va a ser un día miércoles y jueves, a esta notaría. Los requisitos son ser mayor de edad, no estar militando en ningún otro partido político, lo cual es bastante arreglable, ¿no? Porque uno puede de alguna manera renunciar a un partido político en 3 segundos a través de CERVEL, de la página de CERVEL, y listo, te puedes Sí. inscribir, no hay problema. Y después si quieres renuncia y te puedes volver a inscribir al otro partido. eh, ¿Y cómo se llama esto? Hay ser nacional chileno, ¿ya? Es decir, no sirve la residencia permanente, tienes que tener la nacionalidad, por si acaso. Ya, Las primeras 100 perfecto. firmas, pasamos a ser partido en formación. Una vez pasemos a ser partido en formación, continuamos con un proceso ya que es más complejo, que es el de juntar el 10% del padrón electoral en 3 regiones conjuntas. Y Ya. ahí es cuando uno ya pasa a ser partido en formación, y eventual, o sea, partido, digamos, formalmente constituido, perdón, y después el proceso para ser partido a nivel nacional, de constituirse en todas las regiones. Pero insisto, esto es un proceso en el cual nosotros estamos apostando a un contexto político, pero que realmente no nos quita el sueño. Lo que nos preocupa a nosotros en estos momentos es seguir construyendo una base política sólida, que se manifiesta a través de las juntas de vecinos que están tiradas, porque lo único que hay ahí son partidos socialistas, una que otra DC y Partido Comunista. Hay Frente Amplio. Eso es todo lo que hay en la junta de vecinos. No nos Sí, hemos claro. encontrado con un solo UDI, con un solo RN, con un solo republicano. Nada. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo esa pega, y además, a través de ella, generar y construir movimientos sociales que nos permitan llevar nuestras demandas al debate público. Muy bien, entonces hay que inscribirse en la página web del Partido Libertario. ¿Cuál es la página web, Ítalo, para anotarla acá para que la gente no se le pierda? Es www.flipchile.cl. Chile.cl. Ahí entonces está saliendo
Lo vamos a mostrar aquí en pantalla, plipchile.cl, está bien ahí, ¿cierto? Sí, está bien Perfecto. escrito. Perfecto. Entonces ahí usted se puede sumar entonces para que se constituya este partido político nuevo. Y bueno, vamos a pasar entonces, Ítalo, te invito a revisar la actualidad del proceso constituyente, que en estos días ha tenido hartas noticias porque están ya votándose todas las enmiendas en el Consejo Constitucional, en las distintas comisiones. Recordemos que de la comisión pasa al pleno, del pleno debería haber una comisión mixta con la comisión experta, entonces todavía no está dicha la última palabra. Entonces vamos a revisar. La bancada republicana anunció retiro de 4 enmiendas. Les voy a dejar con la cuña del profe Silva para que podamos conversar de ello. Atención con eso. Hoy en la mañana se hizo público la decisión de la bancada republicana de renunciar a persistir en 4 enmiendas que entendemos que han levantado aprensiones u objeciones que dificultan el tránsito de este proceso. Y ante la inminencia de su término parcial el miércoles de la próxima semana y la necesidad de poner todos los medios para agilizar la discusión, hemos querido dar este paso que no solo tiene un efecto práctico, que es despejar el camino de algunas enmiendas que podían estarlo dificultando, como el quórum de 2/3 para reformar la Constitución, o la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales, o las aprehensiones que levantaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida, que fueron mal interpretadas como una prohibición al aborto en 3 causales, o la enmienda sobre los 75 años, que también fueron mañosamente interpretadas como si fuera un beneficio dirigido a un grupo muy particular. Para deshacer esa aprehensión y confirmar nuestra voluntad de favorecer la discusión, es que hemos desistido de esas 4 enmiendas buscando unidad de propósito en 3 de ellas. Y quería aprovecharme que vamos a votar una unidad de propósito para hacer ese punto. Muchas gracias, presidente. Ahí teníamos las palabras de Luis Silva. Ahí sí estoy con el audio activado. ¿Qué te parece? Yo entiendo que no había muy buena recepción de parte de las bases del Partido Republicano. También en la izquierda lo encuentran insuficiente, por supuesto, como siempre. ¿Qué opinión te merece, Ítalo, el haber bajado 4 enmiendas tan troncales en el Partido Republicano? Mira, objetivamente yo, y dando el beneficio de la duda y pensando que ellos están actuando o pensando en buena fe, ¿no es cierto?, por parte de republicanos, yo diría que esto se debe más bien a una estrategia política, ¿no? Yo creo que se debe a una cuestión que al fondo yo la pensaba, pero no es como yo lo hubiese implementado, pero en el fondo yo creo que la estrategia política consiste de republicanos, esto es especulativo, por favor, yo no he hablado con nadie republicano al respecto, es simplemente como yo creo que está sucediendo la cosa, pero es que, bueno, José Antonio Kast estaba marcando, y los republicanos en general, arriba en las encuestas. Entonces, y el gobierno de Boric lo está haciendo muy mal, por otro lado. Entonces, eh, es, es evidente que Boric no hay chance de que cambie de rumbo, mejore, se pegue en la cabeza y un día diga, en verdad, quizás estoy hablando, o como diría Julio César Rodríguez, tal vez estoy haciendo mal las cosas, tal vez se ríen de mí, seré un payaso. No, eso no va a pasar con Gabriel Boric, va a continuar en esta tendencia que ha degenerado el Estado de Derecho, que ha hecho que muchos ciudadanos hoy en día se cuestionen la democracia, optando o mostrando sus preferencias a través de encuestas por regímenes más autoritarios. Y, insisto, republicanos continúan marcando alto en las encuestas y ellos están apostando erradamente, según yo, en acercarse de alguna manera al centro, que no entienden, parece que se les olvida que el centro acá en Chile se ubica en la centroizquierda, para de alguna manera no verse involucrado en grandes polémicas y de esta manera mantener este capital electoral o esta preferencia electoral manifestada en las encuestas para las próximas elecciones, alcanzar una nueva mayoría dentro del Parlamento y así poder llevar a cabo todas las reformas que ellos quieran, digamos, con un quórum, porque no hay que olvidar que los 2/3, de todas formas se modificaría los 4/7 a 3/5, que
pasaríamos de un 57% de los votos necesarios a un 60% de los votos necesarios para modificar cualquier artículo de la Constitución. O sea, de alguna manera es una especie de anticonstitución esto, ¿no? No busca grandes mayorías dentro del Parlamento, no entiende que la Constitución jamás debe ser habilitante, sino todo lo contrario, debe restringir el poder político. Yo creo que a eso es a lo que responde esta retirada de enmiendas. Ahora, yo creo que están equivocados. Yo creo que están tropezándose 2 veces con la misma piedra, refiriéndome a la segunda vuelta presidencial de José Antonio Kast, cuando optó por la misma estrategia. Yo no creo que José Antonio Kast hubiese salido presidente de todas formas, porque el anticastismo es demasiado grande en el país. Pero lo que un político, a mi juicio, jamás debe hacer es liquidar a su electorado o traicionar a su electorado duro, que son ese 10%, ese 11, 12%, que estuvo siempre con José Antonio Kast, que le militaba, que salía a las calles por José Antonio Kast, que entregaba flyers por José Antonio Kast, que hacía el trabajo del activismo tan relevante para incidir en la opinión pública, para hacer notar que este candidato tiene apoyo y de alguna manera poder limpiar un poco este aura negativa que tiene o que han construido alrededor de él con etiquetas falsas, ¿cierto? Y caricaturas. Y José Antonio Kast lo traicionó en la segunda vuelta. La cantidad de personas que habían hecho campaña, que trabajaron arduamente en la campaña de José Antonio Kast, que se hicieron notar su decepción por la incorporación de Chile Vamos, por una Paula Daza, por una Evelyn Matei, me parece, una muy mala estrategia, me parece que no entendió, no aprendió la lección, o no ha querido ver las consecuencias de aquella decisión, y hoy se vuelven a caer a tropezar con la misma piedra, optando por la misma estrategia fracasada, que además se aleja mucho de lo que hacía atractivo a un personaje como José Antonio Kast o a un partido republicano. Lo que hacía atractivo, lo que hace, o yo creo que todavía lo hace, pero ahora lamentablemente cada vez parece que están dejándose fagocitar por el sistema político, es que ellos entendían mucho mejor el contexto. Y el contexto es que en Chile la mentira a nivel político es la norma. Y cuando la mentira a nivel político es la norma, o en el debate público, quiere decir que no existe el diálogo, que se le está llamando diálogo, dándole una solemnidad que no le corresponde, a algo que no es nada más que una simple y burda mentira, ¿ya? Esto de cuidar las formas por sobre los fondos. Entonces, Republicano de alguna manera respondía a eso hoy en día, y eso le significó ganarse la etiqueta de extremo, porque hoy lamentablemente vivimos en tiempos indecentes, en donde la sociedad chilena llama extremo a aquella persona que habla con honestidad. Y más allá de si te gusta la idea, uno tiene que valorar la honestidad sobre todo. Y no llama ultra a aquellos que mienten sistemáticamente para hacerse del poder y continuar con este proceso de degradación institucional en el cual, obviamente, como todos son mentiras, terminan generándose, entramos en un ciclo constante de generar expectativas y no cumplirlas, generar expectativas y no cumplirlas, aparte de empezar a ideologizar y permear lugares claves de la institucionalidad que de alguna manera funcionan en cualquier república para contrapesar los poderes del Estado. Entonces, en resumen, me parece que lo que está haciendo Republicanos al retirar estas enmiendas tan fundamentales, lógicas de cualquier constitución, está cayendo, tropezándose con la misma piedra, está sumándose a un sistema político corrompido, a un sistema político moribundo, porque no hay que olvidar que cuando la mentira se hace norma nunca acaba bien, eso acaba siempre con la destrucción absoluta del Estado de Derecho y de la institucionalidad, ya sea democracia o ya sea cualquiera sea el tipo de sistema político que esté implementado. Y es necesario gente que hable con honestidad, es necesario una Tere Marinovich, es necesario un Johannes Kaiser, un Axel Kaiser, ¿cierto? Una Vanessa, etcétera, porque esa molestia que genera cuando llegan estos actores adentro de este sistema político que está completamente erosionado, que está oxidado, y empiezan a hablar con honestidad, va a hacer que muchas cosas se empiecen a romper dentro del sistema político. Si uno llega al nivel argentino, puede que se vea un término de la democracia, porque el nivel está tan podrido
que las bases empiezan a implosionar y se empieza a caer y a destruir todo este edificio institucional construido sobre la sociedad argentina. Bueno, en Chile puede llegar a pasar lo mismo. Mientras antes se empiece a actuar con honestidad, o se empiezan a recuperar estos mínimos de honestidad necesarios para que la democracia o la república funcione, menos cosas se van a romper en el camino. Y esa era la esperanza que se veía en República, ¿no? De alguna manera, Sí. y que hoy de alguna manera sigue cayendo, incorporando o siendo fagocitado por este sistema político que requiere una reforma sin ninguna duda importante. Bueno, y no me quiero extender más porque tengo hartos puntos que me hubiese gustado tocar, como por ejemplo, no sé, Luis Silva, al cual yo aprecio mucho, pero que de alguna manera dice, pucha, esta persona estudió Derecho Constitucional y dio clases, estuvo a cargo de la cátedra por cuántos años, y después termina diciendo o sea, el mismo yo creo que se reprobaría si estuviese tomándose un examen en la universidad. Entonces, bueno, pero eso también son dinámicas propias del sistema político. En fin, no me quiero extender más para poder darle más dinámica a la entrevista. Démosle entonces, sigamos revisando algunas de las cosas que se aprobaron en estos últimos días. Bancada Republicana anunció retiro, eso lo habíamos visto. El 1 de septiembre, Comisión de Principios vota a favor que es deber del Estado dar protección al medio ambiente. Comisión de Sistema Político aprueba artículos sobre descentralización. Aprueban, este es interesante, mira, aprueban por unanimidad el derecho a la vivienda adecuada. La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales aprobó por unanimidad la norma que establece el derecho a la vivienda adecuada. La norma establece que el Estado promoverá a través de instituciones públicas y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad a la ley. Y literal B, el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. En el marco de la discusión de este numeral, la Comisión aprobó por mayoría, 9 votos a favor y 4 en contra, la unidad de propósito presentada por las bancadas RN, Bópoli, UDI y Republicano para establecer, comillas, el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Lo encuentro fantástico. Es como un caramelito para probar. ¿No te parece? Y eso no todavía. Sí, se me estaba yendo antes. Entonces, se aprobó el tema de la exención de las contribuciones. Vamos a revisar unos videos que tengo acá. Primero que todo, al consejero Osandón, Jorge Osandón. Atención con eso, republicano, por cierto. Artículos transitorios, buscamos que la implementación de esta exención sea gradual en el tiempo, invitando al legislador que dentro de un periodo prudente busque mecanismos que busquen compensar precisamente esta falta de recaudación. Pero en la otra vereda tenemos también a doña Paloma Zúñiga. Atención con ese video. Poco ético y sin duda alguna un retroceso y por supuesto constitucionalizar un privilegio. Nosotros lo dijimos en la comisión al momento de votar, nos parece irresponsable de financiar a los municipios y queremos decir casi el 80% de los chilenos hoy día no paga contribuciones. Esta es una norma que constitucionaliza el privilegio para unos pocos y no es una norma pensada en todos y todas. ¿Qué te parece esto que hable de un privilegio el estar exenta de contribuciones la vivienda principal de una persona? Bueno, es de toda lógica cuando la persona que emite tal declaración es aquella que vive y se alimenta de los impuestos, ¿no? En el fondo, entonces, ella, claro, esto no le afecta para nada, esto todo lo contrario, le favorece a su bolsillo. Las contribuciones van a la municipalidad y todos sabemos que las municipalidades son el principal mecanismo de robo de la política chilena. Lo hemos visto ahora con el caso Luminarias, con todos estos otros casos, y la cantidad de cosas que no se fiscalizan con respecto al gasto dentro de las fundaciones, o sea, de las municipalidades. Entonces, mira, yo no entraría tanto en el argumento técnico, que es el que se suele esgrimir con respecto en realidad a cuántas personas son las que pagan las contribuciones, cuál es la realidad económica de esta familia, porque en realidad yo creo que la gente lo sabe. Cualquier persona que paga una contribución sabe que no es una persona millonaria, necesariamente, que no es una persona de clase alta, ¿no? O de estrato social de ingresos altos,
yo entraría más como tú hiciste la pregunta, Tarín, al argumento ético. Porque una persona que ya, ya sabes que los libertarios pensamos que todos los impuestos son un robo, pero ya, marcándose ese punto, ¿no es cierto? Para no caer, no circularnos en eso, que es sumamente importante de todas formas. Porque una persona que además de haber pagado impuestos durante todo el proceso de compra de esa casa, después tiene que seguir pagándole un arriendo de por vida al Estado. Es completamente, o sea, poco ético. La cantidad de personas que trabajaron toda su vida para comprarse su casa, que es el único capital del cual disponen, arriendan piezas para mantenerse al mes, qué sé yo, tienen que seguir pagándole una mensualidad al Estado por algo que ya pagaron todos los impuestos a vídeo por haber y que no deberían existir, pero aún así los pagaron. Es decir, Sí. es una inmoralidad, es una falta, ya que les gusta esa palabra, falta de empatía con la otra persona, con el prójimo, que es brutal. Ahora, con respecto a la otra estrategia, por ejemplo, ahí de republicanos, con respecto a hacer esto gradual, cada vez que planifican o que intentan hacer políticas como estas de manera gradual, no recuerdo de una sola que haya prosperado. No recuerdo una sola que haya prosperado, que haya conseguido plan, porque es absurdo planificar este tipo de políticas de manera gradual, entendiendo que uno no sabe qué va a pasar en el futuro electoral del país. Nada garantiza que republicanos va a tener mayoría, nada garantiza que ellos van a llegar al gobierno, nada garantiza que no se transformen, nada garantiza que los otros sectores políticos empiecen a ganar popularidad y terminen, digamos, retrotrayendo, ¿cierto?, estas medidas. Entonces, me parece otra vez un error político el tema de vivienda adecuada. A ver, el profe Silva, como profesor constitucional, sabe la necesidad, la importancia que es el que el lenguaje de una constitución sea, y cualquier ley, sea claro y preciso, para que no esté abierto a interpretaciones. Cuando uno pone la palabra adecuado, uno dice, ¿qué es adecuado? ¿Para cuánta gente, cuántos baños, cuántas piezas? ¿Qué es adecuado? ¿2 pisos, 3 pisos, 10, 20 ventanas, 5 ventanas? Es una cuestión tan abierta a interpretación en un país en el cual los tribunales, etcétera, se caracterizan por ser de una ideología de izquierda y de extrema izquierda, casi proselitista, ¿no? Activista de esta idea. Casi pareciera que esta palabra adecuada se escondiera bajo la retórica de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad de Marx, ¿no? O quizá donde, o como diría, ¿cómo se llama? Perón, donde nace una necesidad, nace un derecho. Entonces, de nuevo, creo que ahí hay un error importante en el sentido de que parece que se les olvidó con quién están negociando y que el objetivo declarado por estas personas que nos han llevado a través de este proceso ilegítimo, este proceso que ha sido sumamente devastador para la institucionalidad y para la sociedad chilena, es conseguir una constitución habilitante para poder llevar a cabo su plan, su agenda política revolucionaria. Si al final lo que ellos buscan es eso, es hacerse del poder completo y saben que todas las disputas políticas las ganan porque tienen la batalla cultural ganada hasta ahora. Por supuesto, por suerte esto se está revirtiendo, pero hasta ahora tiene ganada. ¿No? Yo no recuerdo una sola negociación, tal vez ya el proyecto de usurpaciones podría ser el primero, en el que parece que ganó algo la derecha, pero resulta que igual hay una opción de veto por parte de la presidencia y bueno, después se va a olvidar. Entonces, pucha, y el medio ambiente, el tema del medio ambiente es una cuestión que es, bueno, para no extenderme mucho, pero que es en el fondo la nueva forma de socialismo, por múltiples vectores, muchas razones, el tema de protección al medio ambiente por parte del Estado, que es el menos idóneo para proteger al medio ambiente, es una nueva forma de socialismo, porque medio ambiente es muy amplio, un concepto muy amplio, que permite la involucración del aparato estatal en dimensiones que ni se imaginan de la vida privada del ser humano, sobre todo en los medios de producción, ¿no? Que son normalmente a los que se atacan, o los grandes medios de producción, porque hoy en día, gracias al capitalismo, hasta el celular es un medio de producción, pero los grandes medios de producción terminan quedando al escrutinio político, a las arbitrariedades políticas y a las ideas hegemónicas que estén en juego. Entonces, esto me parece sumamente peligroso y que además parece tener un consenso por parte de la gran mayoría de la clase política. Así que yo tendría mucho ojo con eso. Yo no estoy de acuerdo que la Constitución se consagre nada en relación al medio ambiente.
pero sí puede ser una política de Estado de un gobierno en particular, eso no tengo ningún problema, pero no a nivel constitucional. Bueno, es otra discusión, nunca he entrado en cuántas de estas Sí, cosas que se ponen son constitucionales o no, corresponden a una constitución, pero bueno, eso es otro tema. sí, pues bueno, nos faltan embalses, hay varios proyectos parados, ¿cierto? No, la cosa no avanza y tienes toda la razón. Recordemos que los ecoconstituyentes componían la bancada más radical en la Convención Ujú. Constitucional, así que no es baladí lo que nos comenta Ítalo. Vamos a Y revisar, también, perdón, una cosita dígame. a agregar, también por una cuestión teórica, en el fondo. Es teórico porque gran parte, y esto es de la literatura de la economía austriaca, es decir, si las personas hacen un... Hay un caso, mira, te lo voy a poner ejemplificar con un caso. Hay un gran caso, creo, de 1978 de África, de un paper que se escribió con respecto a una foto satelital de cierto lugar de África en el que se ve una gran mancha negra, ¿ya? Y alrededor pues, verde, que es el caso de los comunes, se llama la tragedia de los comunes, ahí me acordé de este paper. ¿Y por qué se llama la tragedia de los comunes? Porque esa gran mancha negra en el centro correspondía a un lugar en el cual no habían derechos de propiedad, correspondían a la propiedad del Estado, y todo alrededor correspondía a las granjas privadas, ¿cierto? De propiedad privada de este lugar en África que no recuerdo muy bien en dónde se ubicaba. ¿Y qué pasó? Se hizo un estudio con respecto a esto. Y resulta que cuando tú no tienes derechos de propiedad robustos, los pastoreos, las personas, ¿no es cierto?, los ganaderos, etcétera, llevaban a pastorear a todos sus animales ahí y se genera un desincentivo con respecto al buen uso de los recursos. Es decir, empieza a regir la ley de sacar el máximo provecho posible en el menor tiempo posible, ¿ya? Porque nadie es el dueño, nadie tiene el deber, nadie tiene un incentivo para preservar esa área. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la propiedad, todas las granjas de alrededor de esa mancha negra tenían pasto, estaban una flora preciosa. ¿Por qué? Porque todos los dueños, los propietarios se ponían de acuerdo para mover el ganado de tal forma que los animales consumieran, se alimentaran, ¿no es cierto? Y permitir que las otras áreas se recuperaran del consumo de estos animales y además no tener más animales de los que pueden alimentar. En cambio, en la mancha negra del centro, la gente llevaba a los animales de estos grupos nómadas que hay en África y alimentaban a lo loco. Y esto se puede ver también en Chile, en lo que son las plazas públicas, lo que son los lugares públicos en el país, ¿no es cierto? No aquellos que tienen una asociación con el sector privado. Entonces, esto se aplica, esto es teórico, también se aplica a la protección del medio ambiente. Cuando se habla de las forestales, perdón, es de incentivo de una forestal, es de su propio interés el no talar todos los árboles como loco, ni porque, digamos, necesita que se regenere y talar y plantar para que mientras van creciendo esto va talando por el otro lado, no sobreproducir ni sobretrabajar la tierra, porque si no se quedan sin ganancias, se quedan sin negocios, se acabaron los árboles. Claro. Entonces, esta es una cuestión teórica, es decir, el Estado va a interferir, va a debilitar los derechos de propiedad tan necesarios para preservar el medio ambiente. Y esto se comprueba, o sea, cuánto sabemos, cuánto contamina China, cuánto contamina Venezuela, o sea, ni siquiera tienen indicadores para poder decir cuánto contaminan, porque todo es mentira. O sea, la política de la mentira está absolutamente institucionalizada ya. Entonces, esto no solamente es una cuestión de la radicalización de los grupos en particular, sino que además es una cuestión de inhabilitación teórica para que el Estado se pueda hacer cargo de manera eficiente del cuidado del medio ambiente. Ok, bueno, y pasemos entonces a otro tema. Se aprueba la Defensoría de las Víctimas y Republicanos sacó un video que se los voy a mostrar ahora. Víctimas de la delincuencia y el terrorismo, porque hoy el Consejo Constitucional acordó y aprobó la Defensoría de las Víctimas para que el Estado proteja, acompañe y defienda a todos los chilenos que han sido golpeados por la delincuencia y el terrorismo. Hoy, el Chile que todos queremos, ese que combate a los delincuentes, a los terroristas y abraza a las víctimas dándoles un futuro mejor, quedó consagrado en la Constitución. Te quiero protegido y con futuro. Te quiero, Chile. Oye, pero con la aprobación de una enmienda en una comisión del Consejo esto no queda aprobado. O sea, por una parte, qué bueno que se aprobó esta instancia, digamos, que estaba hace mucho tiempo en el ambiente, ¿no? Y que finalmente nadie la consolidaba.
pero faltan todavía varias etapas para que esto se haga público. Y de hecho tenemos acá un tuit que ahora no se llama tuit, ¿cómo se llamará? Ex, ex Claro. de Tere Marinovich, dice: este video, al igual que tu tuit reciente, José Antonio Caz, en que señalas que desde hoy las víctimas tendrán apoyo, es derechamente mentiroso. La enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el Pleno por el Consejo y no es serio ni responsable darla por aprobada. ¿Qué opinión te merece esta polémica, mi estimado Ítalo? Bueno, primero, déjame tirarle ahí unas flores a Teresa Marinovich, que yo siempre lo he dicho, es mi candidata presidencial, para mí es la presidente que Chile necesita, tal vez no la que se merece. Pero habla de su grandeza, ¿no? Porque ella es amiga de José Antonio Caz y en el fondo ella responsablemente también emite crítica. Y eso me parece sumamente relevante porque habla de la honestidad de ella, ¿no? De decir, oye, tú por más que seas mi amigo, si dices algo mal, yo te lo voy a hacer saber, a mí me parece que está mal lo que estás haciendo. Y efectivamente considero que está mal, además coincido con su opinión en este caso, no en todo coincidimos, pero en este caso sí, con respecto a que yo creo que Chile, a que yo creo que Republicanos se está tragando la trampa de Chile Vamos, que es el de empezar a hacer, y bueno, y de toda la clase política, de hacer creer que un rechazo a esta propuesta constitucional es igual a un rechazo a Partido Republicano, a un fracaso de Partido Republicano. Yo creo que lo mejor que puede hacer, y que además en este caso cae por no decir una mentira, pero sí definitivamente una imprecisión, ¿ya? Que el hecho de que esto ya está aprobado, está haciendo una campaña por una constitución que no es buena para Chile, por una propuesta constitucional. Y a ver, algunos dicen, oye, pero te estás adelantando, aún no tenemos la propuesta. Chicos, yo no necesito más de 3 gotas para saber que está lloviendo. Una constitución, que esto tiene que ver con los orígenes de la constitución, no tiene que ver con grandes acuerdos. El origen de una constitución es casi irrelevante. Lo que hace a una constitución legítima es el respaldo a través del tiempo de la gente por los buenos resultados que da esta, por los mecanismos que entrega para contener el poder político y el buen funcionamiento de la institucionalidad, y asegurar el buen funcionamiento de la institucionalidad. Eso es lo que hace una constitución legítima, no su origen. Si caemos en el purismo que utilizan los críticos de la constitución vigente, o de la constitución, sí, de la vigente y de la del 80 también, para digamos, criticar y para tratar de ilegítima esta constitución, me parece que no hay constitución en el mundo válida, no hay ninguna que sea válida, de acuerdo al purismo que ellos utilizan. No existe eso de grandes acuerdos entre izquierda y derecha transversalmente y todo el pueblo unido dándose la mano, celebrando acuerdos que los beneficien a todos. Eso no existe, eso es absolutamente mentira, es irreal, es fantasioso, es un mito, no existe, ¿ya? Esto es lo que tenemos que entender. Es por eso que las constituciones requieren de grupos alineados en una visión de mundo, en una cosmovisión, que entiendan cuáles son los valores de la democracia liberal, de la república, entender que el Estado y el poder político es un potencial leviatán al cual hay que buscar contener por medio de los mecanismos institucionales, y por eso es que es imposible que se llegue a grandes acuerdos por medio de esta, porque tiene gran parte de la clase política en contra, porque tiene a los grupos más radicales en contra. Es imposible que se llegue a un acuerdo. Yo no puedo encontrar un punto medio entre esclavitud y libertad, ¿ya? Es decir, o totalitarismo y democracia liberal. No hay un punto medio, muchachos, eso no existe. Esa cuestión de centro es el, ¿cómo se llama esto? El evangelio de los ignorantes. Eso no es real, ¿ya? O de los indolentes, al menos, de aquellos que prefieren no informarse y optan por decir yo soy del medio para sonar más centrado, ¿no? Como una persona que no soy extremo, porque inmediatamente tiene una cuestión como, una persona prudente. Eso no existe, ¿ya? Entonces, nada, me parece que Republicanos nuevamente está equivocándose, está tomando una decisión errada y además poco honesta, tal vez imprecisa, y que además, volviendo al tema de la prudencia, va contrario a lo que yo creo que ellos deberían hacer, que es la práctica de la prudencia, guardar silencio y seguir trabajando en silencio como lo han estado haciendo dentro de este nuevo proceso constituyente, que esperamos sea el último, que lo dudo. Pero que requiere que la gente de a poco se vaya dando cuenta por medio de la mala praxis del gobierno actual, que la izquierda en Chile
no le interesa el diálogo, que no le interesa los acuerdos, no le interesa la democracia, lo único que quiere es llevar a cabo a cualquier costo su agenda política totalitaria. Muy bien, entonces sigamos adelante con la actualidad. Dice, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona de adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantiza su ejercicio. Y por supuesto que la izquierda votó en contra, tal como tú decías, siempre en la misma línea. Después tenemos también que se aprobó, dice, por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas, así como cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de funciones que hubieran merecido además pena aflictiva. Esto es la muerte cívica que le llaman, ¿cierto? También lo rechaza la izquierda, sale finalmente aprobada la enmienda en la Comisión de Principios. Y bueno, eso me estoy adelantando un poquitito. Finalmente, además de la muerte cívica, se aprueba la expulsión de inmigrantes ilegales con la máxima celeridad. Entonces han sido varias normas que se han aprobado esta semana que son bastante populares, que me parece van en la dirección correcta, salvo el retiro de enmienda, que la verdad que todavía no lo entiendo mucho. Pasemos entonces a lo que nos competía el día de hoy, mi querido Ítalo. A un año ya del triunfo, ¿cierto?, categórico, demoledor del rechazo, que yo creo que ha sido la batalla perdida más grande de la izquierda en nuestro país, en toda la historia de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Voy a comenzar con un video, esta parte del programa, que básicamente las organizaciones sociales, ¿cierto?, fueron fundamentales en el triunfo del rechazo. Recordemos que los partidos como que se quedaron en el palco mirando y actuaron más las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces les traje un video que sacó ayer la coordinadora, ¿ya? Así que atención con ese video, para que hagamos un poquito de memoria de lo que fue el año anterior. Ya empezó el conteo acá. Primer voto para el rechazo. El primer voto para el país va para el rechazo. Estamos en la Universidad de Magallanes, en la mesa 301. Escuchamos a la presidenta. Rechazo. Nuevo cómputo es claro, categórico y remontable. 48,01% de las mesas escrutadas. Y lo vemos así. 62,55% para el rechazo, con el 48,01% de las mesas escrutadas. El rechazo se impone de manera clara, contundente y categórica. Hay reacciones ya en el comando del rechazo cuando ya se proyecta una participación de 13 millones. Estamos viendo que hoy día se está consolidando una gran mayoría de chilenos y chilenas que vieron desde el rechazo un camino de esperanza. Lo que viene de aquí en adelante, por supuesto, es seguir trabajando por todos y cada uno de los chilenos. Desde esta opción del rechazo fuimos claros y dijimos que este 4 de septiembre era una primera valla para seguir avanzando en lo que la ciudadanía necesita. Esa agenda social que esta convención no quiso escuchar, cuando no nos escuchó a través de nuestras iniciativas de norma popular, cuando nos dio vuelta a la espalda dentro de la misma la convención y muchas veces ni siquiera nos discutió. Por tanto, hoy día desde el rechazo queremos anunciar un camino de esperanza para seguir avanzando. Chile no requiere de más división.
Chile no aguanta más incertidumbre. Necesitamos seguir avanzando y creemos profundamente que de aquí en adelante se viene un camino de esperanza, un camino de paz, y el llamado es que a todos los movimientos de la sociedad civil, pero también a todos los partidos políticos, se puedan tender los puentes de participación cívico-ciudadana. Hoy es un día histórico, es un gran día para Chile, pero queremos ser muy conscientes. Hoy día no hay ganadores ni perdedores, sino que hoy día lo que tenemos son chilenos que nos tenemos que volver a reencontrarnos para seguir avanzando. Sanar las heridas que dejó esta convención constitucional y volvernos a abrazar en nuestra diferencia, porque solo cuando estamos unidos somos más fuertes que nunca. Muchas gracias, ¡viva Chile! Lo mejor está por venir. Es cierto que Chile necesita cambio, pero no de esta manera. Maravilloso, sabíamos que íbamos a ganar y muy contenta, sobre todo por mis hijos. La nueva constitución, todos queremos lo mismo, no hay chileno que piense distinto, todos queremos lo mismo. Está silenciada, Darín. Ahí sí. Sí, ahí me acabo de dar cuenta, perdón. Bueno, ahí teníamos el video de la coordinadora, ¿cierto? Claudio Salinas, que estuvo en una oportunidad también en nuestro programa. Estuve revisando varios videos, porque había varios de amarillos, qué sé yo, así que me pareció este el más adecuado, el más convocante. ¿Qué fue para ti, Ítalo, el triunfo del rechazo ya hace un año? Bueno, fue una cuestión, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Yo creo que la moral en general de los chilenos estaba muy baja para esas elecciones. Yo me acuerdo, estaba con un grupo importante de amigos viendo. Qué pena que no pusieron a Matamala, ¿no? Como que ese placer de verlo ahí contando los votos del rechazo. Bueno, pero ya. Vi un meme, oye, Ítalo, vi un meme que salía Matamala con la Rincón, con la Mónica Rincón, ¿no? Mónica, claro. Sí, sí. Con el cuello largo, así dando los resultados, pero era muy chistoso. No, pero qué pena no verlo en ese video, era lo que faltó, porque eso es como un goce para el alma, pero bueno. Mira, fue sumamente, yo era bastante pesimista porque uno sabe que está trabajando o está compitiendo con personas que no tienen vergüenza, ¿no? Que no tienen ningún problema con hacer trampa, con nada de eso. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy sorpresivo, fue una gran alegría. Lamentablemente que inmediatamente se haya continuado con el proceso, que debió haber sido cerrado en ese entonces. Y que incluso yo me acuerdo, vi un par de esos eventos que se muestran en los que se terminó hablando de que se iba a continuar. Creo que algunos dijeron, que ahora vamos a continuar para una constitución buena y mejor para Chile. Y no, ahí ya realmente empezamos mal, no nos dieron ni siquiera un día de descanso, por último tómense un mes y después continuaron con el proceso, pero incluso en el cierre de estos personajes que no participaron digamos, de las campañas para informar a la ciudadanía, o no todos, ¿no es cierto? Inmediatamente con el pum. Bueno, nosotros, no sé si sabes, pero yo participé activamente de la campaña a través de un proceso, perdón, me apareció una cuestión en el computador, de una campaña llamada Desapruebo, que era muy entretenida, claro. Lo hacíamos junto con Claudio Ormeño, y todo el equipo del Desapruebo detrás, que hacíamos live en vivo de YouTube, transmisiones en vivo de YouTube, entrevistando a la gente en la calle, era como un reality, nos íbamos a meter a Barrio May, estábamos afuera de la Convención Constitucional, y era muy entretenido porque uno iba convirtiendo, evangelizando de alguna manera, a la gente en vivo. O sea, mucha gente que llegaba diciendo que votaba a prueba, que iba a votar a prueba, nosotros le leíamos las cosas que se iban aprobando esta Constitución, y iniciábamos un debate, más todas las grandes prolijidades, por llamarlas de manera suave, dentro del proceso de la convención, y ellos se iban convirtiendo. Me acuerdo de un caballero en particular que trabajaba alrededor de la convención, él era full apruebo, y después de hablar con nosotros, él cambió, dijo rechazo.
Y después cada vez que nos lo topábamos nos decía, recién estaban grabando ahí en el Mega, me entrevistaron y les dije que yo voto rechazo. Y iba ahí, no, oye, ¿quieren que les dé una opinión? Ella era una activista de tomo y lomo, digamos. Claro. Y nos permitió también conversar con los constituyentes y demostrar que mientras decían a la prensa, que precio justo era lo mismo que el precio de mercado, después nos decían a nosotros que no, que en realidad el precio justo. Entonces se veían estas contradicciones y la gente se iba dando cuenta. Alcanzamos un rating muy alto, mucha gente conectada de forma simultánea en cada uno de los capítulos. Se dieron muchas cuñas que se hicieron virales. Fue un trabajo realmente muy arduo. Yo estaba estaba trabajando las noches en esa semana. Durante la semana dormía muy pocas horas y bueno, fue un mes o 2 meses que valieron absolutamente la pena. Lo tomamos con con mucha alegría lo que fue este triunfo. Y ojo, y esto es una columna que estoy sacando ahora para el FNM, que se llama, o espero que se llame, Yo no soy del 62%. Y yo no soy del 62% porque yo creo que caer en esta idea del 62%, yo soy del 62%, como antes se cayó, yo soy del 22%, es darle la idea de un apoyo popular al mamarracho que en realidad nunca tuvo. El mamarracho, para que se den una idea, el padrón electoral en Chile en ese entonces era de 15.100.000 y tantas personas. ¿Ya? Cuando se habla del 78%, que muchos de Chile Vamos terminan diciendo, oh, de la ciudadanía, 78%, se están refiriendo realmente a un 38% del patrón electoral, a 5.900.000 votos aproximadamente. Y en el plebiscito de salida perdieron 1 millón de votos, es decir, solamente 4.859.000 personas votaron a prueba, y hubieron 7.891.415 personas que se pronunciaron por el rechazo. Esto es aplastante. Esto es un 52% del padrón electoral total. Es decir, una mayoría absoluta del pueblo chileno optó por la opción rechazo y decirle no a la agenda política de la ultraizquierda, que hoy se busca implementar por el gobierno mediante. Entonces, yo no soy del 62%, yo soy del 52% del patrón electoral total de Chile. ¿Ya? Ese 78% no existe, es relativo. Ellos no son nada más que un 30% de los chilenos que se manifiesta cada día en las encuestas en apoyo a este gobierno nefasto, de lo peor que ha habido desde el retorno de la democracia, y que representa lo peor de un ser humano, desde el resentimiento, el odio, la envidia, transmitido en un proyecto o proyectado en una agenda política de ultraizquierda de filo socialista, que es lo que ellos buscan, del poder total. Entonces, y eso te entrega muchas otras reflexiones, ¿no? Qué peligroso vivir en un país donde hay casi 4.900.000 personas que quieren socialismo. Es enorme, porque somos un país de casi 20 millones de personas. Es tremendo, es un 25% de la gente que quiere socialismo en este país. Y eso es muy grave, habla de una batalla cultural absolutamente perdida. Y eso es lo que tenemos que recuperar y la estamos recuperando gracias a espacios como este, el trabajo de Cacetarín y otros tantos comunicadores por medio de las redes sociales que el gobierno busca silenciar con estas leyes de medios o contra comisiones mordaza, contra la desinformación, ¿cierto? Por parte de los reyes de la fake news, porque no hay que olvidar que todo el marxismo es una gran fake news, es la fake news más grande de la historia, parte de un error intelectual y se proyecta y se disfraza a través de una serie de mentiras sistemáticas que buscan disfrazar lo que en realidad no es nada más que esclavitud, totalitarismo y entregar privilegios a un grupo de interés particular. Entonces, bueno, eso tal vez diría. Lo otro ya un poco polémico me llama la atención, mucha gente que se suma y que conmemora esta victoria contundente a la extrema izquierda por parte de Chile Vamos y otros personajes que inmediatamente optaron por continuar con este proceso constitucional y uno no sabe qué celebran, si celebran que se rechazó el mamarracho anterior, pero celebran al mismo tiempo la decadencia en la cual nos llevó este proceso espurio que no ha traído nada más que malas noticias para el pueblo chileno, ¿no? Entonces, me parece a lo menos curioso cómo algunas personas que celebran este triunfo del rechazo. Yo recuerdo el programa siguiente al plebiscito titulamos Ganar para perder, porque habíamos ganado
pero al otro día estábamos iniciando nuevamente un proceso constitucional sin plebiscito de entrada, con una comisión experta designada a dedo, que vamos a ver en qué va a terminar. Pero bueno, no quiero ser tan pesimista. Fíjate que vamos a revisar algunas cifras. A un año del plebiscito salía el 4 de septiembre, ¿cierto? Los chilenos acudieron a las urnas para votar a favor o en contra de la propuesta escrita por la Convención Constitucional, un texto que finalmente fue rechazado por más del 60% de los votantes. Fíjate, acá están los votos totales. 13.029.852 votos. Personas en el padrón electoral, como bien tú lo decías, 15.173.929, y el porcentaje de participación por el voto obligatorio, 86,7%. Por sexo, entonces, tenemos votantes mujeres 6.801.437, un total de 87,4% de las mujeres participaron, y los hombres también 6.228.415, un 84,2% de participación. Votos válidos, 12.750.518. Por el apruebo, 4.850.000. Este es el 38% que en definitiva estaría de acuerdo con dividir a Chile en 11 regiones, en 11 naciones, perdón, con cambiar, bueno, tantas cosas, ¿no?, que vimos durante toda la convención, a lo que tú te referías particularmente, ¿no?, que tenemos un 38% de este padrón de personas que quieren el socialismo, que quieren el marxismo, que no querían derrotar el marxismo. Y un 61,89% que se redondea en 62%, que son 7.891.415 personas que votaron en rechazo. Y por comuna, fíjate que Juan Fernández tuvo un 58,2% en el apruebo, y Colchane, estas son las más altas, las puntas, digamos, y en el rechazo la que tuvo mayor, la comuna que tuvo mayor rechazo fue Colchane, 94,7%. ¿Cómo no? Si están viviendo en carne propia lo que es la migración, ¿cierto?, irregular en el norte de nuestro país. En Marruecos, fíjate que ganó el rechazo, y en Suecia el apruebo, por supuesto. Bueno, dígame. No, quería agregar tal vez algo que, bueno, que de hecho estaba poniendo en la columna que pretendo grabar hoy para FNM. Ojo que muchos de los grupos de Chile Vamos o de estos que siguen apoyando el cambio constitucional se basan en que dicen que la constitución actual ya no es legítima. Pero es curioso porque te agrego los datos que tú pusiste ahí en pantalla, que en el 2017, la encuesta CEP, ¿cierto?, una de las más importantes, el problema o la desigualdad como problema o la desigualdad solo representaba un 10% de la población como una preocupación importante, es decir, estaba dentro de la última de la lista de preocupaciones de la ciudadanía. Solo representaba un 10%, y lo que era la reforma constitucional ocupaba el último puesto con un 2%. Después, en el 2018, desigualdad, 8%, cayó 2 puntos. Y la reforma constitucional subió 1 punto, siguiendo en el último, y continuando en el último puesto con un 3%. Y después en la encuesta CEP de 2019, que se hizo de mayo y diciembre, ¿ya? Es decir, estamos acá contemplando también el fervor, ¿cierto?, del contexto político que se generó tras el golpe de Estado de octubre, y resulta que en mayo la desigualdad seguía representando un 9%, es decir, 1 punto más, y en diciembre un 18%. Se duplicó, pero sigue un 18%, no era la prioridad número 1. Y la reforma constitucional pasó de un 13 en mayo % a un 7%, se duplicó, pero siguiendo un 7%, muy por debajo de las preocupaciones. ¿A qué voy con esto? Y es que el tema de la deslegitimación de la constitución vigente fue una cuestión que correspondió al manejo mediático por parte del presidente Piñera y de los actores de extrema izquierda, que trataron de derivar este clima de irresponsabilidades y malas políticas públicas constante por parte de ellos a la Constitución. Es decir, la madre o la culpa de todos los males no era de los gestores del gobierno, sino que era del poder político, sino que era de la Constitución, que era la que lo restringía. Entonces, si así, en ese contexto político, la opinión pública pudo cambiar tan rápidamente, de nuevo puede cambiar rápidamente, porque eso demuestra
que el malestar o la deslegitimización de la Constitución vigente no es nada más que no corresponde nada más que una pulsación de política del contexto, ¿no? Que fue de alguna manera manejada por los medios. Es decir, no una cuestión intrínseca, no es algo que esté ahí en la ciudadanía, que sea tema de conversación en la mesa de todos los chilenos, en la mesa a la hora de almorzar con la familia, decir, hoy la Constitución, ¿cuándo la vamos a cambiar? Nadie dice eso, ¿ya? Fue todo un manejo mediático, y si se hizo una vez, se puede revertir. Es decir, la Constitución actual todavía goza de legitimidad por su buen funcionamiento. Ellos se están encargando de degradarla, de destruirla, pero bueno, eso es cuestión aparte. Entonces me gustaría tocar ese punto y quería agregar esa cifra porque me parece un tema relevante con respecto a la discusión pública contingente. Muy relevante, pues es la Constitución vigente, es la Constitución que ha tenido más veces, ha sido consistentemente reformada y al mismo tiempo legitimada por el pueblo. Recordemos el año 80, el año 89, el 2005 y ahora el 4 de septiembre. En cuatro oportunidades las personas han afirmado que esta Constitución es la que quieren. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa en diciembre. Y se da un fenómeno, perdón, última cosita, se da un fenómeno muy interesante, que no es frecuente, a diferencia de como lo dicen los políticos en su discurso grandilocuente, pero es que en este momento, y los resultados que reflejan este plebiscito de salida este año, ¿cierto? Fue dos cosas. Primero, que el pueblo de Chile, lamentablemente, sufre una indolencia devastadora para la institucionalidad, porque en el primer plebiscito de entrada fue un porcentaje muy grande de las personas que no fueron a votar y les tuvieron que poner el voto obligatorio para que se manifestaran sobre un tema tan medular como es la constitución de un país. Y lo segundo es que esa persona, cuando se levanta a votar, ¿ya? Cuando va a votar, demuestra mucho más sentido común que nuestra clase política. ¿Por qué lo digo? Porque eso no siempre es así. Cuando se dice que hay que escuchar al pueblo, que el pueblo, las encuestas demuestran, eso no siempre es así, porque el pueblo también se puede equivocar, y el rol del político o del jefe de Estado también liderar, ¿no? A veces el pueblo puede estar equivocado, y parte de tener el poder, ostentar el poder, es asumir los costos de que a veces tienes que ir contra tu pueblo, porque hay ciertas ideas matrices que se permearon por distintos elementos culturales que están equivocadas, como por ejemplo 4 millones de personas que son socialistas en el país, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, es importante entender que hoy la clase política nuestra representa lo peor, representa la decadencia de la cultura de la sociedad chilena, ¿ya? Y es por eso tan importante que los chilenos de bien nos involucremos, participemos en las votaciones y hagamos saber que no estamos de acuerdo con estos procesos o con las políticas que está implementando. Y quienes estamos trabajando en este ambiente, nos preocupemos de mirar más allá del nombre del proyecto que se está votando, que siempre le van a poner los mejores nombres, los más atractivos. Ley de Garantías de la Niñez. Educación sexual integral. Suena maravilloso, ¿ya? Pero miremos al detalle, de manera seria, y comuniquémoselo a las personas. Porque el chileno goza de un sentido común superior al de la clase política, al de su clase política. Entonces, nada, eso es un fenómeno. Absolutamente de acuerdo, Ítalo, con esa opinión. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, ya no nos da tiempo para la sección a favor en contra, ya llevamos más de una hora conversando, mi estimado Ítalo, así que... Te tocó una hora para hablar. No, está perfecto. Te quiero agradecer tu participación el día de hoy, ¿cierto? Como presidente del Partido Libertario. Esperamos contar contigo para una próxima edición del programa, por supuesto. Así que tus últimas palabras para nuestra audiencia. No, nada, muchas gracias, Tarín, por la invitación. Te agradezco profundamente este espacio que has creado, que lideras. Es sumamente importante que existan cada vez más de estos espacios para poder, insisto, informar a esa ciudadanía indolente y que a veces tampoco tiene el tiempo, ¿no es cierto? Y que es totalmente razonable que no tenga el tiempo para informarse a detalle de ciertos proyectos y de la capacidad sistemática de mentira y cada vez más sofisticada que tiene nuestra clase política. Así que nada, te agradezco por tu trabajo, por la invitación, por darme este espacio
para poder comunicar un poco cuáles son las ideas de la libertad, para poder informar y anunciar a las personas que hay un proyecto político vigente que defiende la libertad en su estado más puro, que es la del Partido Libertario, que busca entrar en política, ensuciarse en el barro, como dice Javier Milei, futuro presidente de Argentina, para poder darle, aportar, contribuir a las propuestas, a la construcción de escenarios políticos en favor de la gente. Y cuando dicen, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes y cualquier otro partido político o proyecto político? Es que, como dice Milei, nosotros queremos devolverle el poder a la gente, porque entendemos que usted, señora, señor, joven que nos está mirando, tiene el poder de ser capitán de su propio destino. Y usted es el único que conoce, mejor que nadie, cuál es el mejor camino para su felicidad. Y por lo tanto, ningún político debiese tener el poder de decirle cómo debe vivir su vida y cuál es el camino a seguir para que usted pueda vivir una vida plena y que cumpla sus expectativas. Usted es el único que puede solucionar eso. Cualquiera que le diga que no, que tiene la panacea para aquello, le está mintiendo en su cara. Y es de todo sentido común que le esté mintiendo, porque solo usted conoce sus necesidades. No lo conoce Gabriel Boric, no lo conoce José Antonio Kast tampoco, no lo conoce ningún político. Nosotros como Partido Libertario la propuesta es simple, devolverle el poder a la gente, que usted sea capaz de no tener que pagar contribuciones por una vivienda suya propia, que no tenga que pagar impuestos espurios, por cuestiones que no tenga que ir a notaría a técnicamente decirle al notario que es usted el que se da permiso para actuar en nombre de usted, cuestiones ya pero delirantes con respecto a la burocracia de este país, y también que no tenga que pagarle el sueldo a más de 98.000 o más de 100.000 funcionarios públicos que no están nada más ahí que habitando puestos para, digamos, garantizar el bienestar de ellos y de su familia a costa del bolsillo de usted, el pagador de impuestos. Así que ese es el proyecto del Partido Libertario, así de simple. Si usted quiere conocer el detalle de nuestra propuesta, por favor llene el formulario de www.privchile.cl, participe activamente de nuestro trabajo, porque necesitamos manos, y solamente con manos vamos a poder cambiar la realidad y el futuro de Chile, que tengo que decir, me siento cada día más esperanzador después del caso de Patricio Maturana, que lograron juntar los puntos de La Plata para su casa, después del pronunciamiento, ¿cierto?, de la ciudadanía por el rechazo, y así muchos otros. Así que en Chile hay esperanza, hay nuevos think tanks, hay nuevos centros de estudio, hay nuevos canales de YouTube como este, y también hay nuevos proyectos políticos como el Partido Libertario. Muy bien, muchas gracias, Ítalo. Entonces, hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, chao, chao. Gracias, Terín, gracias a todos. Chao. Bueno, les recordamos entonces, suscríbase a nuestro canal y cliquea sobre la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo contenido. Y por supuesto, sigue Espejo Constitucional en todas las redes sociales, como les decía, estamos en todas las redes sociales. Y bueno, la próxima semana, el martes, los esperamos acá a la misma hora, en el mismo canal, por supuesto, para un nuevo capítulo de Espejo Constitucional. Que tenga un lindo martes. Chao, chao.